hora 19:27 se dieron a conocer los últimos datos vinculados con el barómetro de la deuda social de la infancia en Argentina, con números que son siempre preocupantes, pero da la sensación esta vez aún más preocupantes que otros que hemos conocido anteriormente. 8 millones de niños en Argentina enfrentan una infancia pobre, según las conclusiones del Observatorio de la Deuda Social Argentina que elabora la Universidad Católica. Y, por el otro costado, el 62.5% de los menores de hasta 17 años tienen algunos de sus derechos vulnerados. Está en línea la coordinadora del Barómetro de la Deuda Social, Yanina Tuñón. ¿Qué tal, Yanina? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de saludarte. Un gusto, gracias por llamarnos. Bueno, a ver... El dato que mencionás en realidad es el mismo dato. Lo que sucede es que, bueno, a veces se titula con pobreza, pero en realidad el dato es que hay 60% de chicos que están privados en el ejercicio de algún derecho, y esos son alrededor de 8 millones de chicos. Uh-huh. Está bien, pero no necesariamente esto en todos los casos tiene que ver con pobreza, ¿querés decir? Claro, porque en realidad es un índice multidimensional que tiene 7 dimensiones de derechos humanos, en las cuales los chicos pueden estar privados en varios de esos derechos o en uno solo de esos derechos. En ese sentido, obviamente los umbrales son umbrales muy exigentes. Estamos hablando del derecho a poder alimentarse, del derecho al saneamiento adecuado, estamos hablando del derecho a una vivienda, del derecho a ir a la escuela y a ir a una escuela de calidad, haber ido el último año a un servicio de salud. Estamos hablando de todos estos aspectos. Claro. Y estos números, digamos, que ahora estamos comentando, ¿son los más elevados de los últimos 5 años? Sí, en el último año hubo un incremento de 2,5 puntos porcentuales. Ajá. Eso con respecto, digamos, al anterior informe. Exactamente, pero digamos que desde el año 2010 estamos bastante estables en estos niveles. Nos habíamos mantenido hasta el año pasado, digamos. Hasta el año pasado, sí. Cuando subió. Y el otro dato, bastante, por cierto, no voy a decir llamativo, pero más que preocupante, ¿no? Que casi el 40% de los menores de 14 años son pobres en ingresos. En este caso ya estamos hablando de pobreza concreta, ¿no? En términos económicos de lo que implica la palabra pobreza. Sí, ese es un dato ya publicado por el propio INDEC a nivel nacional, con lo cual, bueno, es un dato que claramente habla de la pobreza económica de los hogares. Uh-huh. Y me fijaba, esto para nosotros los cordobeses, ¿no? En la región hay 100 localidades vulnerables, entre las 100 más vulnerables, digamos, varias son de Córdoba, y el número de esta localidad, La Cortadera, en el departamento San Alberto, una localidad de la que probablemente muchísimos cordobeses nunca han escuchado hablar, porque no han escuchado el nombre de La Cortadera, pero allí hay un 84.3% de promedio de índice de vulnerabilidad. Sí, este es un trabajo que se publicó en el diario La Nación, que son datos construidos por nosotros a partir del Censo de Población 2010, y que lo que permite es reconocer un montón de lugares donde viven niños, pero que no son relevados por las encuestas urbanas. Uh-huh. La gran mayoría de ellos son lugares donde hay por ahí pocas familias dispersas, pero con niveles de pobreza tremendos. Claro, pocas familias dispersas y, digamos, carencias en todos los rubros posibles, digamos, ¿no? Y en rubros que son inaceptables hasta en este momento, como por ejemplo 90% de chicos que no tienen inodoro con descarga en su casa. Tenemos niños que no tienen heladera, que tienen muy bajo nivel educativo sus padres. Bueno, se pueden ver todos los indicadores. Claro, ni hablar de agua corriente, acceso a un servicio de salud, transporte y cloacas y un largo etcétera, ¿no? No, claro, son situaciones ya casi inexplicables, pero que se dan en muchos lugares, en pequeños lugares, donde la pobreza se vive de manera muy intensa. Claramente en el conurbano bonaerense o en otras áreas metropolitanas, la misma Córdoba, la magnitud de la pobreza es mucha porque son muchos los niños que están afectados, pero lo que muestra este portal justamente es
que hay lugares donde quizás no son muchos, pero son intensamente pobres los niños. Ahora, los indicadores más altos de pobreza están todavía en el conurbano bonaerense. A nivel urbano sí, pero en segundo lugar están las áreas metropolitanas de Córdoba, de Rosario, de Tucumán. En las áreas metropolitanas. Ajá. Claro, en los conurbanos, claro, de estas ciudades. Uh-huh. Y en el caso, digamos, provincias del noroeste y del noreste que habitualmente han tenido números muy elevados. Sí, allí lo que se pueden ver a través del portal, claramente el NOA y el NEA son las regiones más afectadas de la Argentina, y ahí van a poder encontrar muchísimas localidades, como vos mencionabas, la Cortadera en Córdoba, pero en estos lugares con niveles que superan el 70% uh-huh. de vulnerabilidad. A partir de este tipo de datos, ¿es posible establecer algún tipo de prognosis acerca de la evolución de la cuestión? Y bueno, sí, nosotros consideramos que la evolución pudo haber sido similar a la que se observó en estos últimos 8 años, entre el 2010 y el 2017, en los indicadores de pobreza multidimensional, porque son indicadores mucho más estructurales. Cuando se plantean, bueno, pero es el censo del 2010, bueno, sí, pero son aspectos muy estructurales de la vida de la gente. Parecería no haber habido una evolución favorable. Uh-huh. O sea, digamos, hay un núcleo duro, ya cristalizado de pobreza, ¿no? Exactamente, sí. Y si nos fuéramos a comparar con la región, ya estamos hablando de una cuestión continental, los números de Argentina en relación a los países vecinos y los países del continente, ¿son más altos o más o menos se relacionan con lo que sucede en el entorno? Bueno, en realidad depende mucho de qué indicadores tomemos, pero en general podríamos decir que hay la evolución en algunos indicadores en Chile, en Uruguay, han mejorado un poco más que en la Argentina, pero seguramente en términos de los índices de pobreza multidimensional estamos en niveles parecidos. Todo depende de los umbrales que se tomen, ¿no? Porque se pueden tomar distintas decisiones. En este caso lo estamos haciendo desde un enfoque de derechos humanos, con lo cual un derecho vulnerado para nosotros es una situación de privación. Hay otras sociedades que toman 3 derechos vulnerados, depende mucho de ese criterio. Uh-huh. Y quiere decir, haciendo, digamos, una lectura quizás un poco rápida, ¿no?, que de alguna manera lo que ha hecho Argentina a lo largo de los últimos años es nivelarse con los países de la región en esta materia, ¿no? Sí, que claramente cada vez nos parecemos más a los países, al resto de los países de la región. Ya no somos un país diferente. Uh-huh. Que era alguna vez fue el orgullo argentino y ha dejado de serlo, ¿no? Claramente, sí. Yanina Tuñón, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego.